Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. La historia de los nacidos en el año de la cabra, por Kim Kyung-nuk. Por alguna razón, la gente suele creer que soy japonés. Los occidentales que me encuentran en el extranjero me sueltan un ¿Japán? Con la certeza dibujada en el rostro, y hasta los japoneses me saludan en su idioma sin dudar. Llegados a este punto, cualquiera se miraría al espejo suspicazmente. ¿Sería por la frente estrecha y las cejas pobladas? ¿O por el mentón afilado y mi diente torcido? No sé. Difícilmente podría decirse que tengo una cara tan excepcional como para suscitar dudas sobre mis antepasados. Quizás más que los rasgos sean el corte de pelo, la ropa, las expresiones faciales, el lenguaje corporal y otras características culturales interiorizadas lo que causa el equívoco. Puede que cosas como los 3 años que pasé como estudiante de intercambio, el que haya leído 7 veces Indigno de ser humano de Osamu Dazai en versión original, el que siguiese disfrutando del ramen de miso estilo Sapporo, o el que fuese a Japón más de 5 o 6 veces al año en viaje de negocios, hubieran impreso esa aura en alguna parte de mi cuerpo. De otra forma, no podría explicar por qué hasta los coreanos se dirigen a mí en japonés. Por eso, cuando un hombre que fumaba apoyado en un taxi me gritó "Ohayu gozaimisu", no me giré a verlo pensando que se dirigía a otra persona. Regresaba de un viaje de negocios en Kioto, y como había estado viviendo con nuestros socios hasta la madrugada, solo podía pensar en llegar a casa y descansar. Rápidamente el hombre aplastó la colilla contra el suelo, se acercó y me arrebató la maleta. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, tanto que si no hubiera sido porque su taxi estaba aparcado cerca, podría haberse confundido con un robo. No me molestó porque había saludado primero, y además me daba igual un taxi u otro. Los que reaccionaron con susceptibilidad ante su comportamiento fueron los taxistas que estaban antes que él en la cola y no fueron precisamente miradas de amor. Algunos escupieron al suelo y otros le gruñeron que había que respetar los turnos. Sin embargo, lejos de inmutarse, el hombre colocó mi equipaje en el maletero y después se subió al taxi con rapidez. Dousu yoroshiku. Saludé de forma natural, como si todavía siguiera en Japón, mientras me subía en el asiento de atrás. Normalmente hubiera dicho "soy coreano" o "tengo pinta de japonés", pero sin darme cuenta le seguí el juego. No es que tuviera la intención de hacerme pasar por japonés hasta el final. Iba a seguirle un poco la corriente antes de destapar la verdad. Así quizás averiguaría por qué había creído que yo era japonés. Para ser sinceros, pensé que el asunto no pasaría de ese saludo básico. Por supuesto, había taxistas que en su juventud habían tenido un buen empleo, y algunos de ellos hablaban bien japonés. Pero ese hombre no daba la impresión de haber gastado tinta escribiendo o estudiando. Llevaba el pelo rapado como un soldado. Tenía la cara bronceada por el sol. Su cuerpo se veía fuerte como un clavo y un trozo de lápiz reposaba detrás de su oreja. Sin duda, tenía aspecto de veterano en trabajos exigentes físicamente. La camisa y la corbata no lograban cambiar esa impresión. La camisa holgada, como si se la hubieran prestado, y la corbata pasada de moda, solo reafirmaban aún más mis suposiciones. Incluso desprendía un ligero olor a naftalina. En las arrugas profundas alrededor de su boca podía sentir la obstinación como mecanismo de autodefensa
de alguien que se ha pasado la vida repitiendo tareas sencillas. Doshira Ishair Masuka, ¿a dónde va? Para mi sorpresa, la pronunciación no era mala, e incluso su actitud al hablar era natural, aunque seguía tratándose de palabras que cualquiera podía memorizar. Kinpuko Komade Onegaishimasu. Al aeropuerto de Gimpo, por favor. Mi casa estaba en esa dirección, pero no pensaba bajarme ahí. Mi idea era darle los detalles en coreano cuando llegásemos a la zona. Shotomate kudasai. Un momento, por favor. Tras disculparse, el hombre tomó un portapapeles que había en el salpicadero, mojó con saliva la punta del lapicero y escribió en su registro de carreras: 2:32, aeropuerto de Incheon, aeropuerto de Gimpo, hombre japonés. Si recogía turistas con frecuencia, podía ser que tuviera algunas expresiones en la cabeza, como por ejemplo, algo que decir mientras les devolvía el cambio. Lo que realmente me preocupó fueron esos 3 caracteres que escribí al final. Al verlos, me sentí como cruzando el Rubicón. Le hubiera aclarado que no era japonés si lo hubiera escrito en coreano. Eso también hubiera sido raro. Una vez que señalé el destino y con el taxímetro corriendo, lo normal hubiera sido que ya no volviese a abrir la boca durante el trayecto. Pero la conversación no terminó ahí. El hombre habló mucho, como si la persona sentada al lado fuese un acompañante y no un pasajero. Su nivel de japonés superó con creces mis expectativas. A juzgar por su formalidad al hablar y las frecuentes expresiones del lenguaje escrito, asumí que debía haber estado repitiendo algún libro desactualizado. Cada vez que los límites de su conocimiento autodidacta me molestaban, tenía que morderme la lengua para no corregirlo, porque no podía interrumpirlo a la mitad. Aunque lo que me contaba el hombre hacía que me preguntara si sería verdad, había un extraño magnetismo que me hacía quedarme escuchando. Así es. En realidad, lo que siguió manteniendo mi atención no fue su habilidad con el japonés, sino las historias que me contó. Así que creo que lo mejor será que lo transmita en nuestro idioma. Cabe señalar que aunque naturalmente he cambiado algunas expresiones extrañas, el contenido es exactamente el mismo. ¿Así que va a ser transbordo a un vuelo doméstico?, dijo el hombre en cuanto abandonamos la carretera de acceso al aeropuerto. Sí. ¿Viene por negocios? Sí. Respondí de nuevo con un monosílabo, esperando que así dejara de preguntar. ¿Y qué le trae por aquí? El hombre no parecía tener intenciones de quedarse simplemente agarrando el volante. Quizás pensase que se trataba de una buena oportunidad para demostrar su habilidad, así como yo, en los tiempos en que avanzaba con el japonés, también buscaba entablar conversación con cualquiera que pareciese japonés en el metro o en alguno de los antiguos palacios. No pude responderle de inmediato. El hombre me observó de reojo. Mi cabeza me decía que debía terminar ya con aquella estupidez, pero lo que salió de mis labios fue la mentira de que venía a hacer un viaje de prueba. Aún más sorprendente fue la extraña sensación de placer que me recorrió el pecho. No era una sensación desconocida. Cuando compartía mesa en alguna discoteca con chicas a las que no conocía, también solía hacerme pasar por algún personaje producto de mi imaginación. No era por flirtear. Si hubiera sido para ganarme su favor, habría fingido ser jugador de béisbol y no anotador. Pasante judicial en vez de alguien que aplicaba a un puesto público, o un escritor que acababa de debutar en lugar de un aspirante a hacerlo.
No veía mal pescar a alguna de esas chicas excéntricas que se emocionaban con las vidas de segunda en las que el infortunio parpadeaba como una luz de emergencia. Pero lo que a mí me resultaba emocionante de verdad era imaginar otras vidas. Lo más apasionante era crear los detalles que hacían parecer real lo ficticio. Tomando prestado una expresión de una novela de espías, lo importante era añadir las especias, que eran de este tenor. Cuando no queda claro si es un hit o un error, lanza una moneda. Si le disparas a alguien que se suicida saltando de un lugar, ¿puede considerarse un asesinato o no? Cada vez que escribo un relato, redacto la primera frase cientos de veces. Los jurados de los concursos literarios filtran el 90% de los manuscritos leyendo solo la primera frase. Las historias tienen que ser atrapantes. Ante todo, hacen falta pormenores concretos que me hagan sentir que soy esa persona. Recordando esos detalles que brillan como joyas, me sentía como un espía que vive engañando sobre su identidad, uno que oculta sus cartas a la espera del contacto decisivo. Nunca he pensado que mis fantasías pudiesen herir o perjudicar a alguien. Cuando eres una espía, los encuentros casuales no vuelven a repetirse. Al no haber posibilidad de reencuentro, tampoco hay que preocuparse de ser descubierto. A veces sentía lástima al ver esas miradas inocentes, escuchando con credulidad todo lo que les decía. Sin embargo, la música estaba muy alta para escuchar la voz de la conciencia, y el placer que podía obtener con tan solo un poco de alcohol y la imaginación no era poco. ¿A qué se dedica? He venido a diseñar un nuevo paquete de viaje. Incluso sin música a alto volumen para callar la voz de la conciencia, ni alcohol para ayudar a soltar la lengua, un personaje ficticio dotado de realismo empezó a cobrar vida con fluidez. En realidad, estaba trabajando para una agencia de viajes, así que tampoco eran palabras vacías por completo. No todas las ficciones basadas en hechos son verosímiles, pero todas las ficciones posibles parten, hasta cierto punto, de hechos. Anotador de béisbol era un sueño de mi infancia. Pasé la adolescencia presionado por mis padres para estudiar Derecho, y algún día me gustaría escribir una ingeniosa novela de espías. Así que las vidas que improvisaba de manera espontánea, mientras balanceaba las piernas bajo las luces difusas, podrían haber sido diferentes caminos míos en mundos paralelos. Desconozco la teoría de los universos paralelos, pero cuando me imagino las múltiples vidas que me han sido negadas por decisiones tomadas sin pensar, puedo afirmar con confianza que hay momentos en los que mi mente se agudiza lo suficiente como para pasar por el ojo de una aguja. Y cuando eso ocurre, suelo sentirme como si a través de ese ojo de aguja me estuviera asomando a otro mundo, a una dimensión desconocida de este vasto universo. Ah, entiendo. Su respuesta me decepcionó, porque por dentro me moría de ganas de que me preguntara qué tipo de paquete de viaje era. Le habría dicho que se trataba de un producto que permitiría experimentar el Hallyu, la ola cultural coreana. Diseñar un nuevo producto de viaje era otra de las cosas que siempre había querido hacer. Era lo único que había tenido en la cabeza durante este viaje. Mientras le hablaba de las quejas de los clientes al manager de una gran cadena hotelera, me entretuve con la idea de diversificar los alojamientos según la temática del viaje. Y mientras examinaba los menús de los grupos, jugueteé con la idea de cambiar los platos según las estaciones. ¿No le gustó la carta que yo acababa de jugar? Era imposible que a un taxista no le interesase el turismo. ¿Habría mostrado mis cartas demasiado pronto? ¿Debería haber empezado diciendo solamente que trabajaba en una agencia de viajes? El cambio repentino en la actitud del hombre, que no había disminuido su curiosidad y parecía dispuesto a preguntar hasta por la talla de mis zapatos, resultaba muy desconcertante. Una reacción de indiferencia era una señal de alarma.
Si no tenía una carta que pudiera revertir la situación, lo mejor era terminar con esta conversación. Si hubiera estado en una discoteca, habría salido a la pista de baile a encontrar nuevas candidatas. Pero no podía despegar el culo del asiento en aquel taxi a toda velocidad. De repente el hombre se puso unas gafas de sol. Ese día no había una sola nube en el cielo, pero tampoco había tanta luz como para deslumbrar sus ojos. ¿Sería una señal de que la conversación había acabado? Se quedó mirando al frente en silencio como si hubiese terminado de charlar. La siguiente vez que abrió la boca fue cuando me quedó observando el ambientador en forma de cabra que había sobre el salpicadero. Tenía un ojo guiñado y movía la cabeza sin cesar al ritmo del taxi. No tenía nada que atrajese la atención en especial. Era uno de esos que se podían conseguir fácilmente en la sección de productos para automóvil de cualquier gran superficie. Me lo compró mi nieta porque nací en el año de la cabra. ¿Entonces tiene 61 años? 73. ¿En serio? No los aparenta. Gracias, respondió el hombre, quitándose las gafas de sol. No lo dije por halagarlo, sino porque realmente parecía más joven. A diferencia de su piel arrugada, su mirada y su voz estaban imbuidas de una indomable obstinación que no cedía ante el paso del tiempo. El hombre se guardó las gafas de sol en el bolsillo de la camisa y dijo: es porque burlé a la muerte en varias ocasiones, porque hay que vivir por los que ya no están. Hace poco murieron 9 personas en aquel puente en el que hubo un accidente con 97 colisiones. Sucedió un día con tanta niebla que no podía ver ni mi mano por fuera de la ventana. Dijo frunciendo el ceño, como si estuviera corriendo a través de una niebla terrible. Vi el puente de Yeoyong a lo lejos. Yo también conocí ese accidente. Abrió los noticieros nocturnos al día en que ocurrió y al siguiente. Ese día estaba con indigestión en el aeropuerto y perdí varios clientes por ir al baño. Pero gracias a eso me libré por los pelos del accidente. El coche que iba delante chocó, pero yo pude evitarlo. Vaya, pudo ser terrible, pero logró detener el coche a tiempo. No me resultaba fácil creer de que hubiese frenado su coche frente a las narices del peligro. Me pareció puro fanfarroneo. Además, con esa espesa niebla en la que no podía ver ni su mano por fuera de la ventana. En realidad, me llegó el olor a sangre. ¿A sangre? La niebla húmeda arrastraba un olor a sangre. En cuanto lo olí, pisé el freno hasta el fondo y toqué el claxon como un loco. Un olor a sangre. Me quedé sin palabras. Cuando me invadió el miedo de verdad fue después de detenerme. Quedarme quieto en mitad de una niebla que no me dejaba ver ni un palmo por delante hizo que un escalofrío me recorriera a la espina dorsal. Tampoco podía bajarme del coche porque habría sido un suicidio. Mi mente se quedó en blanco, como si también la niebla la hubiera invadido. No poder hacer nada era más aterrador que pensar en el coche de detrás que venía corriendo a ciegas. Me lo imagino. ¿Y sabe lo que hice entonces? ¿Se puso a rezar? Por alguna razón las facciones de su rostro se tensaron claramente. El coche estaba entrando en un puente. El hombre se quedó en silencio un momento, como si tratase de lograr un efecto dramático. Yo sospechaba que era otra farsa, pero sentía curiosidad. Finalmente volvió a hablar. Me quité un calcetín, lo hice una bola y me lo metí en la boca.
¿Un calcetín? Porque podía morderme la lengua por el impacto del coche de detrás. Después, al girarme hacia atrás, vi que aquel chico de Uzbekistán, que había venido a aprender mantenimiento de vehículos, también estaba haciendo lo mismo. Me había imitado sin saber la razón. Me sabe mal decir esto por los fallecidos, pero los dos nos reímos un buen rato mientras nos mirábamos, porque a pesar de todo salimos ilesos. Las facciones del hombre se endurecieron aún más. Quizás estuviera recordando ese momento vertiginoso. Oh, ya veo. Casi me convence con la historia de los calcetines, pero los detalles demasiado específicos despertaban mis sospechas. No hacía falta mencionar que el tipo de Uzbekistán había venido a aprender mantenimiento de vehículos. Muchas veces los detalles excesivos son un truco para ocultar mentiras. ¿Acaso no se esconde el diablo en los detalles? Decir que Gregor Samsa se levantó por la mañana y descubrió que se había convertido en un insecto es suficiente. No hace falta especificar si se trata de un escarabajo o una mariquita, porque a nadie le interesa el tipo de insecto. El sonido repentino del claxon detuvo los engranajes de mi pensamiento. Teníamos al coche de delante enfrente de nuestras narices. De hecho, el taxi estaba lo suficientemente cerca como para discernir los arañazos en la matrícula del otro coche. Aún así, el taxista tocó el claxon de nuevo como si quisiera empujar el coche de adelante. Había estirado el cuello hacia adelante y se le marcaban los tendones mientras observaba el otro coche. Parecía que algo le estuviera persiguiendo. Por cierto, ¿los japoneses también cuentan los años con el horóscopo oriental?, dijo el hombre cambiando de tema, quizá porque había sentido mi mirada. Esa pregunta no me la esperaba. Había calculado su edad tan rápido porque yo también soy del año de la cabra. Ya me había pasado. Como yo tampoco conocía a la otra persona, nunca estaba del todo libre del peligro de que me descubriese. Una vez mentí diciendo que había estado en Groenlandia, y terminé confundido y balbuceando cuando me hicieron una pregunta sobre la casa del narval. Nunca había puesto un pie en esas tierras de nombre paradójico cubiertas de hielo, ni había oído hablar de que existiese una especie con ese extraño nombre. La razón por la que decidí hacerme pasar por un experto en viajes al polo es que temía que a otros lugares hubiera ido mucha gente. Pero entre todas las posibilidades, fui a toparme con una fanática del Polo Norte. Cuando recuerdo aquel momento, todavía siento que me arden las mejillas, pero gracias a eso aprendí un par de lecciones. En primer lugar, hay que evitar las profesiones demasiado específicas, porque pueden hacer que te atrapen en un jaque mate. Hay que tener cuidado con el materialismo, al igual que cuando se escribe una novela. La originalidad no es algo nuevo, sino que surge de observar lo familiar desde una perspectiva singular. Sabias palabras. En segundo lugar, hay que hablar lo menos posible. Una palabra dicha sin cuidado puede hacer que la torre entera se desmorone. ¿No afirma la teoría que el argumento es más lo que se sugiere que lo que se dice? Claro que sí. Pero también hay excepciones. En situaciones como la de ahora, en las que hay que elegir entre una cosa u otra, el silencio es una mala elección. Sí. No estaba seguro, pero quizás por eso mismo di una respuesta rotunda, mientras reflexionaba sobre un pasaje de una novela de espías que había leído hacía un tiempo. No se debe titubear ante las preguntas que te lanzan para tantear. A veces la contradicción es mejor que la ambigüedad. En cualquier caso, quería evitar una situación bochornosa en la que se desvelase la verdad antes de que yo decidiera hacerlo. Los puentes dan mucho miedo si te lo piensas. En caso de emergencia, no hay posibilidad de escapar por los laterales, murmuró el hombre,
mientras miraba por el retrovisor. Yo también miré por el espejo. Los pilares del puente Jeonjong se volvían poco a poco más pequeños. La aguja del velocímetro, que había estado en posición vertical, y las facciones endurecidas del hombre volvieron a relajarse. Creí entender por qué había tocado el claxon con tanto nerviosismo. También hubo otra vez en la que casi muero por el derrumbamiento de un puente. Como si solo hubiera estado esperando a pasar el puente, el hombre comenzó a contar la historia de la segunda vez que escapó de la muerte. Aquello no tenía nada que ver con mi respuesta. Desde el principio, no parecía que hubiese preguntado por curiosidad. Había algo más que realmente me quería contar, pero había estado aguantando hasta cruzar el puente por miedo a traer la mala suerte. Me sentí muy frustrado por haber meditado tanto mi respuesta. ¿Fue por algún terremoto? Sabía incluso el nombre del puente al que se refería, pero fingí no tener ni idea. Aunque no había necesidad de mencionar el terremoto, quise ser fiel a mi papel de japonés que se encontraba de viaje de negocios. Yo tampoco lo había pedido. Literalmente se me había asignado ese papel de repente antes de que la puerta del aeropuerto se cerrase detrás de mí. La magia de los idiomas es poderosa. Hay momentos en los que hablar japonés hace que piense como lo haría un japonés. ¿Un terremoto?, preguntó el hombre como si no conociese la palabra, pero al instante me lanzó una mirada furtiva y asintió de forma casi imperceptible, como si por un momento se hubiese olvidado de mi nacionalidad. No fue un terremoto. Es difícil de creer, pero el puente estaba intacto y se vino abajo como si hubiese sido bombardeado. Los coches que circulaban por él se precipitaron y hubo muchos fallecidos. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? No sé si fue porque el agua abajo del puente se veía especialmente oscura, pero si no me hubiese dirigido al siguiente puente por ese extraño presentimiento, yo tampoco habría salido indemne de aquello. Me quedé callado esperando a que el hombre siguiera hablando. Confiaba en que añadiría detalles para aumentar la credibilidad de la historia, como con la anécdota de que se salvó milagrosamente del choque múltiple en el puente de Jeonjong. Al mismo tiempo, me puse a pensar en ese accidente que había ocurrido 21 años atrás. Solo recordaba que me había saltado las clases de apoyo con unos compañeros para ir a ver el puente destrozado, pero ninguna otra cosa en especial. No he vuelto a cruzar por ese puente hasta la fecha. Eso fue todo. No hubo más detalles dramáticos. Mis expectativas resultaron totalmente equivocadas. No podía decidir si creerlo o no. La primera anécdota tenía detalles exagerados y esta apenas ninguno. Quizás la ausencia de un patrón consistente fuese una prueba de que la historia no era inventada. Pero no podía descartar por completo que todo fuese el resultado de cálculos meticulosos. Un espía veterano nunca deja un patrón. Haz que todo parezca casualidad. Cabalga sobre las olas de la casualidad y observa lo que se escurre por tus dedos. Sin un patrón, ni siquiera el gran rey de los infiernos Yeomra podrá extraer ninguna información útil de tu cabeza, ni aunque te parta el cráneo en dos. La melodía del teléfono fue lo que sacó mi mente de esa densa telaraña de novela de espías. Era el jefe de mi equipo. Toqué el icono de descolgar, olvidando que estaba fingiendo ser un japonés. No debí responder la llamada. Dándome cuenta del error demasiado tarde, subí el tono de voz como queriendo decirle al hombre que escuchase. «Moshi Moshi, dígame». Me imaginé la expresión de desconcierto del jefe de equipo, pero no tenía elección. Solo podía culparme a mí mismo por no haber apagado el teléfono.
Cuando me dijo no sé qué del informe sobre el viaje de negocios, le respondí que en cuanto llegara al alojamiento y deshiciera la maleta, nos encontraríamos para negociar los detalles del contrato. Por supuesto, todo ello en japonés. Tras colgar el teléfono con prisas, no me quedé tranquilo y al final le envié un mensaje. Lo siento, jefe, le explicaré todo más tarde. Ahora tampoco podía apagar el teléfono porque quizás mi jefe respondiese el mensaje. Lo único que podía hacer era ponerlo en modo vibración y esperar que no volviese a llamar. No hubo reacción por su parte. No hubiera sabido cómo explicárselo. No podía decir la verdad porque quedaría como un idiota. Por más que me devanase los sesos, no se me ocurría nada. De repente me entró curiosidad por la razón del llamado. ¿Por qué me telefoneó? Si me había dicho que hoy fuese directo a la casa, como si se tratase de un acto de generosidad. ¿Había algún problema con el informe que había enviado por email antes de partir? La deducción lógica de que volvería a llamar si se trataba de algo importante o enviaría un mensaje no fue lo suficiente para calmar mi curiosidad. El taxista habló de nuevo. El puente no es el único lugar al que no me acerco. También hace mucho que no pongo pie en los centros comerciales. ¿Y eso por qué? Las palabras centro comercial me evocaban algo, pero cada vez más fingí no saber nada, porque después de todo, era un japonés que venía en viaje de negocios. Cuando se vino abajo un centro comercial en el centro de la ciudad, yo estaba justo en el paso de cebra que había enfrente, esperando a que cambiase el semáforo. Tenía una cita en la planta de restaurantes de aquel edificio. La voz del hombre estaba cargada de emoción, como si estuviese recordando un momento crítico de vida o muerte que logró superar por los pelos. ¿El semáforo lo salvó? No, la luz ya estaba en verde y a punto de cambiar a rojo de nuevo. ¿Y por qué no cruzó? Estaba observando el centro comercial sin pensar en nada, y por alguna razón me sentí muy perturbado. Era incapaz de dar un paso adelante, como si tuviera algo sujetándome los tobillos. Más tarde me enteré de que habían amontonado todas las torres de refrigeración hacia un lado de la azotea. Hubo quejas de un edificio de apartamentos cercano. No podían secar la ropa recién lavada por la humedad que desprendían esas torres de refrigeración. Recordé vagamente que hubo opiniones de que la causa del derrumbamiento habían sido los desmedidos cambios estructurales que se hicieron en el edificio, pero no me acordaba de las torres de refrigeración. En cualquier caso, era una historia impresionante. Era intuitiva y estimulante. Si era verdad, estaba ante una persona con una suerte especial. Y si era inventada, ante un excelente narrador de historias. Pero había algo que no me encajaba. No había ni rastro del enfado que cabría esperarse ante la estupidez y la corrupción que involucraba un desastre tan inadmisible. Y no solo eso, ni siquiera escuché un suspiro. Ese día hizo un calor tan infernal que costaba trabajo respirar. Aquello era como una olla a presión. Todavía me pregunto qué diablos hizo que me detuviera mis pasos frente al semáforo en verde. Dijo el hombre, poniéndose las gafas de sol otra vez. Quizás hasta las grandes tragedias sean recordadas solo en forma de sensaciones o emociones personales. Lo primero que me viene a la mente al escuchar el nombre de ese desgraciado centro comercial es la imagen de mi madre dando pisotones porque no lograba hablar con mi tía. Me daba más miedo mi madre actuando como una loca y repitiendo que tenía un mal presentimiento que imaginar que a mi tía le hubiera podido pasar algo. Mi tía había ido a ver los anillos de compromiso de una exposición especial de joyería que tenían en ese centro comercial. Los temores de mi madre resultaron infundados. El accidente ocurrió después de que mi tía hubiese encargado su anillo. Presenció el derrumbamiento del edificio
mientras tomaba patpingsu, un postre de hielo rallado y soja roja, en el café del edificio de enfrente con su marido. Por supuesto, no volvieron a saber nada del anillo. Mi tía guardaba un silencio extraño sobre lo que ocurrió ese día, y mientras lo hacía, mi madre dirigió la tragedia que había tenido lugar en el corazón de la ciudad a su propia manera. Ella creía que el hecho de que mi tía hubiese abandonado una buena empresa y que rompiese su compromiso y aún viviera sola tenía que ver con aquello. Aunque no tenía pruebas, pensaba que lo que había quedado enterrado bajo el montón de cemento no era el anillo de compromiso de mi tía, sino su suerte. Empecé a pensar de forma diferente sobre mi madre después de ver un documental sobre gente que escapó por los pelos al desastre de las Torres Gemelas. Un hombre que había salido del edificio justo antes de que el avión se estrellase dijo que había pasado muchas noches en vela buscando una buena razón por la que estuvo fuera y no dentro, para librarse del terror que le producía saber que podría haber estado dentro. Sin embargo, confesó que por más vueltas que le dio, no logró encontrar una explicación plausible, y que precisamente eso era aún más terrorífico que pensar que podía haber muerto. Si aceptaba la historia que me había contado el hombre como el resultado de una lucha psicológica como esa, quizás mi sospecha de que exageraba no fuese tan importante. Pero incluso así, todavía me sentía incómoda hablando con él. Era por su actitud al recordar el accidente. Utilizaba un desastre en el que se habían perdido tantas vidas para presentarse como alguien especial, un superviviente excepcional. Hubo 3 supervivientes de verdad, ¿no? Enfaticé las palabras de verdad. No era solo que su actitud de considerarse especial resultase ofensiva. Estaba enfadado por las tonterías que le había tenido que decir al jefe de equipo y tenía una sensación desagradable, porque a pesar de haber sido el taxista quien había causado todo ese malentendido, me parecía que la persona equivocada estaba pagando por ello. Y también parecía muy ansioso por ser él quien dirigiese la conversación. ¿Cómo sabe eso? También informaron el tema en Japón. Entiendo. Cuando a uno de ellos le preguntaron en el momento del rescate qué era lo que más le apetecía comer, dijo que un café con hielo. Ah, ¿sí? No es lo que uno esperaría. No tenía claro si lo había sorprendido esa anécdota o que yo la conociera, pero fue suficiente para hacerme sentir orgulloso, sin importar cuál de las dos fuese. Había logrado un espléndido cambio aprovechando mi limitación de ser japonés. Lo del café con hielo no era inventado. Tengo un claro recuerdo de escuchar esa entrevista y pedirle a mi madre que me hiciese un café con hielo. También recordaba su sabor vívidamente. Cuando dije que parecía agua con azúcar, mi madre frunció el ceño y replicó que se le había olvidado la leche. En aquel momento recuerdo masticar el hielo mientras pensaba en qué sería lo que más ganas tendría de comer si hubiera pasado más de 10 días atrapado bajo tierra. Gracias a esa noticia, el café con hielo se vendió como churros en Japón. Eso era inventado, una mentira como una catedral. Envalentonado por la reacción del hombre, mi lengua se había vuelto tan atrevida como bajo la penumbra de una discoteca. Ya veo, yo quise beber sake. ¿Qué? Ah, es una bebida tradicional coreana que tiene granos de arroz flotando. Oh, entiendo. ¿Pero cuándo quiso tomárselo? Sentía que estaba volviendo a atraparme en su red, pero no podía evitar la curiosidad. En los tiempos de la conflagración, ¿no la llaman guerra de Corea en el extranjero? ¿Se refiere a la guerra que hubo entre el norte y el sur?
Exacto. Sí, la llamamos así. Estaba tratando de descifrar cuál sería la siguiente historia, pero ¿la guerra de Corea? Anda ya. No podía adivinar con qué iba a salir ahora. Había ocurrido hacía mucho en comparación al resto de accidentes mencionados. El tema sonaba como algo más allá de mi imaginación. Escuchar un suceso que solo aparecía en los libros de historia, en boca de alguien que lo había vivido, me hizo sentir extraño. También dudaba si no habría sacado ese tema a propósito, sabiendo que no me atrevería a intervenir. Soy originario de Hungman, una ciudad portuaria del norte de Corea, que fue devastada por los bombardeos estadounidenses. Me subí a un buque de desembarco de tanques con los yanquis, que se retiraban por miedo a las bombas, porque si entraban las tropas norcoreanas y chinas en la ciudad, volverían a atacar el lugar. También había rumores de que usarían una bomba atómica. Tuve que subirme a un barco estadounidense por miedo a las bombas estadounidenses, y muchas otras personas tuvieron la misma motivación que yo. La supervivencia era lo más importante. Como los caminos a la ciudad estaban bloqueados, solo los habitantes de Hungman pudieron subirse al barco, porque el número de personas que podía transportar era limitado. ¡Qué horror! No sé si esa había sido la intención del hombre o no, pero no tenía nada que decir sobre el nuevo tema. Fue algo que ocurrió mucho antes de que yo naciese, e incluso antes de que mi padre naciese. Aunque mis abuelos hubiesen vivido por más tiempo, la situación no sería muy diferente, porque yo no habría querido saber nada de una extraña guerra en la que todos vuelven a su posición original después de luchar a muerte. Todavía soy incapaz de ir en metro porque odio los túneles. Cada vez que se escucha el ruido de un avión, tenía que correr a refugiarme en uno que habían excavado cerca de casa. Y aún así, la supervivencia no estaba garantizada, porque hubo gente que murió después de que su refugio se viniera abajo. A mí también me hubiera ocurrido, de no ser por la asadilla. ¿Qué asadilla? En algún momento la gente empezó a llevar sus asadillas a los refugios por si tenían que salir abriéndose paso entre montones de tierra. Si solo tenías tus manos desnudas, quedabas indefenso cuando el túnel se derrumbaba. A todos los cadáveres que se encontraban enterrados les faltaban las uñas. Eran tiempos en que hasta las asadillas tenían un gran valor, porque se habían embargado todos los metales para fabricar armas. La voz del hombre era sorprendentemente serena. No daba la impresión de ser un tono que ocultase algo, ni había rastro de una actitud que denotase conciencia de su interlocutor. Parecía concentrarse únicamente en rastrear las huellas de una era enterrada en los caminos de la memoria, por lo que creaba una atmósfera aún más dramática. Ni siquiera podía imaginar cómo sería la sensación de encontrarse bajo tierra a riesgo de quedar enterrado en vida. Era una historia terrorífica. Si hubiese llevado consigo agua o comida para la emergencia, la sensación habría sido muy distinta. Inventadas o no, algunas historias contienen sutiles y a la vez exquisitas verdades sobre la vida. La de la asadilla era una de ellas. En realidad, precisamente por eso era incapaz de abandonar la sombra de la duda. Por alguna razón, cuando la pieza de un rompecabezas encaja a la perfección, me hace querer quitarla de nuevo. Y aquello no fue todo. Mi madre siempre ponía nuestra única asadilla en manos de mi hermano mayor. Era quien tenía que preservar el apellido familiar. Si solo uno de nosotros hubiese podido subirse al barco de los estadounidenses, mi madre lo hubiese elegido a él sin dudar. Pero mi hermano no pudo subirse a ese barco. No logró escapar al derrumbamiento del refugio. Aquel día yo tenía la asadilla. Me parecía injusto que siempre la tuviese él, y tomé la iniciativa. Para que uno pudiese vivir, otro tenía que morir. Visto así, los supervivientes somos en cierto modo asesinos. ¿Sería porque lo había dicho entre murmullos?
¿O es que yo estaba demasiado absorto en la historia? Solo cuando el hombre se quedó en silencio, me di cuenta de que estaba hablando en coreano y no en japonés. Me sudaban las manos. El aire en el interior del taxi estaba cargado y el epicentro de ese calor era el hombre. Exudaba un extraño calor como si se hubiese sacado del corazón y lo hubiese mostrado. El hombre buscó a tientas la botella de agua que tenía en el portavasos. Yo le quité el tapón y se lo di. Me dio las gracias de nuevo en japonés. El hombre pegó los labios a la boca de la botella de plástico y bebió a grandes tragos. Yo apenas pude tragar saliva. Me ardía la garganta, pero no tuve otra opción que quedarme mirando la botella vacía. Por alguna razón, no le pedí que me dejase un poco. Antes de darme cuenta, nos estábamos acercando al cruce del aeropuerto de Gimpo. Si quería ir a casa, teníamos que girar a la derecha, pero seguí sin poder decir nada. Quizás la carga del secreto que me había compartido de manera inesperada pesase en mi corazón. Una cosa segura, por primera vez desde que me subí al taxi, me arrepentí de estar haciéndome pasar por japonés. El hombre me dejó frente a la terminal de vuelos domésticos de Gimpo y se marchó sin olvidarse de desearme suerte en mis negocios en Corea. Al final no pude contarle la verdad. Había un montón de gente caminando para un lado y para otro, pero yo me quedé congelado allí, de pie, hasta que otro taxi se detuvo justo delante de mí. El taxista bajó la ventanilla y me preguntó a dónde iba, esta vez en coreano.